Sean bienvenidos, aquí estamos. Hoy toca un programa un poquito más largo de lo habitual porque tenemos con nosotros al sector platanero y ojo lo que esto significa en los tiempos actuales. Un sector dividido, complejo, de difícil estructura desde el mundo privado, pero muy protegido por la administración pública. En esto estamos, después del volcán, de todo lo que ha pasado, sector, en fin, ayudas, precios, hay muchísimas cosas de las que hablar, estamos aprendiendo mucho en estos días sobre el asunto. Creo que tenemos a las personas propicias para ello hoy. Sí, de hecho hemos traído a Domingo, que es el presidente de Asprocan, y a Vicente, que representa un poco la visión de los agricultores y ver pues las distintas opiniones que hay de un mismo tema. ¿Y Vicente no fue el que dijo un salvado algo raro del 60%? Se lo preguntaremos. Entonces, vamos a preguntárselo. Se lo preguntaremos. Se lo preguntamos, ¿eh? Vale. Vamos por ello. Bueno, hoy hemos querido en el Foco del Time hablar de cómo está el sector platanero y de todo lo que le rodea, y para eso tenemos aquí a Domingo Martín, presidente de Asprocan, 8 años como presidente, si no me equivoco, y a Juan Vicente Rodríguez, presidente de Covalle, que forma parte del grupo Coplaca, que es uno de los grandes afectados por la erupción del volcán. Entonces, bueno, un poco queríamos comenzar con esta conversación hablando, yo creo que deberíamos empezar por la reconstrucción, las 230 hectáreas perdidas que estábamos comentando hace un momento. ¿Cómo vamos con esa reconstrucción? ¿Qué porcentaje se ha recuperado de eso que perdimos? Bueno, yo tengo algo que hablar sobre eso porque aparte que nos tocó también la zona más afectada, que es la zona donde teníamos la cooperativa. Si sabían, era la zona detrás de la montaña de Todoque, tirándose al sur. Y esa zona, pues sabemos antemano que es la zona más afectada por la colada del volcán. Y podemos hablar por experiencia y claro, la reconstrucción a día de hoy entendemos que no hay un 5% reconstruido. Prácticamente con la legislatura pasada, con el gobierno que estaba anterior, a través del PDR y las ayudas de emergencia, se pudieron dotar a estas ayudas para poder empezar con el comienzo de la reconstrucción, y aquellas fincas que están a lo que sería al borde de colada, que son las más factibles para reconstruir, y que prácticamente pocas más fincas se han empezado a reconstruir, prácticamente ninguna nada más. No se ha terminado la totalidad de esas fincas que estaban reconstruyendo, pero sí prácticamente ya hay fincas que están replantadas, como ustedes habrán visto en los medios, pero insuficiente para lo que se esperaba, ¿no? Entendemos que esto era muy lento. Teníamos desde el sector platanero y sobre todo aquí con la mayoría de los empaquetados aquí en el valle, apoyado por los otros empaquetados de la isla, teníamos un plan de reconstrucción que se nos vino al suelo, que era de la reparcelación o de un modelo que fuera más organizado por parte de los productores y a la hora de sorribar, que fuera mucho más barato a la hora de cometer la obra, y de aquellos caminos que hoy cuesta hacerlos porque están determinados a muchos estudios de impacto y muchas resoluciones de ayuntamientos que por toda la burocracia que hay pues van al ritmo que van, y prácticamente entendemos que aparte hay una descoordinación, no porque se quiera, sino porque tiene que haber muchas partes, y no olvidemos que esto ya sabíamos de antemano que era algo muy fuerte que nos había pasado, algo que se nos vino encima, que no teníamos experiencia, y por lo tanto entiendo que no es que aquí haya malas influencias ni malas prácticas, sino que es una experiencia nueva y que tenemos que reconstruir y que vamos al ritmo que vamos, y todas aquellas expectativas que teníamos, sobre todo los empaquetados, porque confiaban en esa reconstrucción, un replanteamiento de las fincas ordenado de forma equitativa, con unos proyectos y con una finalidad que era empezar a reconstruir por partes, ¿no? Donde las zonas nos dejaran, y siempre y cuando con el conforme de los afectados, como no, porque entendíamos que así la administración también tenía que hacerse cargo de la reconstrucción, porque entendemos que nosotros individualmente nos iba a ser mucho más complicado, porque de hecho hoy sabemos que hay muchos permisos solicitados, permisos que para nosotros no tienen justificación, porque si no hay calles y caminos y redes de riego, de nada te vale una oficina técnica que te den y te autoricen un permiso cuando no puedes acometer la obra. Son cuestiones técnicas y sobre todo de sentido común. Entiendo que la reconstrucción, la planificación fatal,
y lo tengo que decir aquí porque es fatal. Aparte que nosotros como empaquetados nos sentimos marginados, porque casi que nos dejaron, nos tutelaron de que sí, una reparcelación sí, pero tenía que ser tutelado por los empaquetados, cosa que nosotros tenemos bastante lo que tenemos el día a día para podernos meter en un follón con vecinos, con tantos y tantos problemas que es llegar y organizar un territorio cuando ni siquiera son de los mismos empaquetados, sino que en una misma vía pues había, a lo mejor, que te digo a ti, más de 20 socios, o en este caso productores, indistintamente de OPPs o de cooperativas. Entonces, es un planteamiento que se nos hizo, que incluso yo creo que en el decreto algo lo recoge, del actual, pero sinceramente yo por lo menos tengo que ser crítico con ese planteamiento de reconstrucción, porque entendemos que no va a ser factible ni va a ser viable. Probablemente esos territorios, cuando se cobre el valor de lo perdido, que todavía no ha llegado, pues aparte que no da para reconstruir ni el 50%, o un 60 o 70, dependiendo de la orografía del terreno, pues que no va a ser tampoco un aliento para que los productores vuelvan a reconstruir, y más sabiendo que se tienen que poner de acuerdo incluso para hacer una vía, y muchas veces no se ponen sin la vía porque en el medio hay una zona caliente que no se puede acometer. Vicente, pero a ver, hubo un momento en el que la Consejería de Agricultura, con Alicia Bonostiende al frente, hizo un planteamiento de reconstrucción dirigido y organizado por la Administración Pública, ¿cierto? ¿No? O sea, sinceramente, ahí no tuvo nada que ver la Administración Pública. A ver, hubo un planteamiento de reconstruir y repartir las plantaciones. Reparcelar. Reparcelar, exactamente, en base a un reparto dirigido desde la Administración Pública en base a los agricultores afectados. Eso es cierto. Que fue rechazado, ¿no? Esa historia. Sinceramente, no es cierto que fue cosa de ellos. Ellos estaban en ese momento, pero nosotros estaban durante tantas y tantas reuniones que participamos para llegar a un acuerdo. Pero es que fueron los agricultores los que rechazaron esto. No, los agricultores no hemos rechazado. ¿Quién rechazó esto? Vamos a ver, de hecho tenemos un comunicado firmado por casi todas las cooperativas de la isla, a través de ASEPalma, donde nosotros seguíamos con el sistema, y si no que me corriga Domingo, que lo sabe lo que estoy hablando, que seguíamos con el replanteamiento que en su día planteamos los propios productores afectados. Y eso se nos vino y se nos echó al suelo, porque no cumplía, porque era anticonstitucional, por los motivos que fueran. A día de hoy, eso hoy no existe. Claro, pero que si no hay alguien que lidere 460 hectáreas, es imposible que se organicen por sí solas. O sea, ¿cuántos agricultores o productores habrían afectados? Era el planteamiento que nosotros teníamos que liderar. En ese espacio. O sea, que realmente es que no habéis... a ver, no sé si me explico. No habéis aceptado la propuesta de intentar reparcelar y el reparto que se hiciera, porque hay una inversión pública que se haga en base a esa inversión pública, ¿no? O sea, para que sea un reparto equitativo, ¿no? Pero y constitucional. Pero que si la aceptamos, claro. Entonces, ¿quién ha frenado esta historia? Pues el nuevo gobierno. Es que da la sensación, viendo la reparación, Domingo, de que volvemos a da la sensación de la guerra de los grandes y los pequeños. Eso siempre en el sector es como si hubieran dos partes, los que tienen las grandes parcelas y luego el que tienen pues, las pequeñas parcelas. Y justo en este espacio estamos viendo la Costa de Tazacorte, por ejemplo, ya replanteándose, y está ahí, respira en el ambiente del que si el pequeño no ha podido, el grande sí puede, compra, subcompra, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esta historia es como siempre está ahí en el sector constantemente. En todo luego veremos con la PNL, con un montón de historias más, siempre es el mismo debate, ¿no? La diferencia entre los que tienen un rendimiento así o así, ¿no? ¿Ha pasado algo así en la recuperación de esa zona? Bueno, lo que ha pasado es que, digamos, que había en aquel momento un planteamiento de reconstrucción más o menos consensuado por el sector, que permitía digamos, que al inversor privado hacer una serie de reconstrucciones, por lo menos en los bordes, y tratar de dar una solución global al conjunto con una reparcelación. Eso ni siquiera se llegó a votar, ¿no? Tenía que haber pasado a una etapa de que los propietarios decidieran si la querían o no, pero eso ni siquiera llegó a llevarse a cabo. Digamos que la solución ha cambiado, en el sentido que un nuevo gobierno plantea otro tipo de soluciones. Yo creo que todos los caminos pueden llegar al mismo sitio, es decir, una u otra. El sistema actual sí es verdad que tiene que solucionar que los precios van a ser mucho mayores, que van a ser a cada agricultor diferentes, porque como cada parcela es diferente y sus circunstancias son diferentes, el precio por metro cuadrado de cada uno de los agricultores va a ser diferente. Y si lo que queremos es que se reconstruya todo el mundo, a cada uno tendrá una ayuda diferente, porque si no, no va a tener solución ese problema.
Y por otra parte, es fundamental que una parte de esos agricultores que no se crean con capacidad de gestionar su reconstrucción, lo hiciera la administración. Ahí está la clave de la pregunta que le acabo de hacer. ¿Pero hay agricultores de mayor escala que están absorbiendo a esos pequeños agricultores? Yo quizás no creo eso. Lo que sí es verdad es que muchos de esos mayores tienen mayor capacidad de gestión y han gestionado, digamos, la reconstrucción antes. De hecho, en las ayudas que ha comentado Juan Vicente, que se convocaron y lo tramitaron y lo han gestionado, porque tienen más capacidad de gestión, tanto desde un punto de vista económico como de la propia gestión. Creo no equivocarme si digo que, bueno, usted como cooperativa y usted como OPP son de los, digamos, mayor afectados por el volcán, ¿verdad? Bueno, a nivel de parcelas y de agricultores, ¿cierto? Sí, todas las entidades de aquí del Valle en general, no uno un poco más que otros, pero en general todo. Lo que sí es verdad que, digamos, allí había un modelo de solución que no llegó a ser votado, es decir, ese modelo, los agricultores pudieron haber dicho que no lo querían, porque no se sometió a votación. Pero ahora hay otro modelo, pero el modelo que puede salir adelante tiene que resolver estos problemas. Uno, que va a costar mucho más de lo previsto, porque cada uno va a tener su coste y hay que ayudar a la gente a reconstruir. El Valle tiene la obligación de reconstruir toda la superficie agrícola que tenía. Toda la clase política debe buscar ese objetivo y cuanto antes, porque la superficie agrícola es actividad económica para todo el Valle y debe recuperarlo. Es una obligación de la clase política de La Palma y del Valle recuperar esa superficie. No se renuncia, evidentemente, a que se replante todo ese espacio, ¿no? Sí, pero el procedimiento actual debe ser más dinámico, es lo que parece, porque es bastante probable que mucha gente se quede por el camino si no se le ayuda más. Se le ayuda económicamente y se le ayuda desde un punto de vista de la gestión. Las dos maneras de resolver el problema pueden valer. Marta, creo que ha pasado con Volcán de San Juan algo, ¿no? También hablando de ayuda de este tema, que tiene que ver mucho con esto de la... Sí, justo con el reparto de la subvención por los perjuicios del volcán, nos llegaba hace un par de meses al TIME una carta firmada por la cooperativa Volcán de San Juan, en la que ellos insinuaban que algunas cooperativas la habían utilizado para compensar pérdidas que no tenían que ver por el volcán y ellos, que habían sido uno de los mayores afectados, no habían tenido esa ayuda. Es decir, se ha beneficiado a los que hicieron una peor gestión más allá del volcán y se ha dejado de lado a los afectados por el volcán, como en este caso fue la cooperativa Volcán de San Juan, pero también hablaban que Agusa también había sido una de las que estaba en esta situación. Bueno, esto es un caso muy particular porque digamos que las entidades pidieron a la administración una ayuda por aspectos más bien laborales. Como esos aspectos laborales, digamos, no los podrían adaptar a las ayudas, y sacaron unas ayudas precisamente por la pérdida que habían tenido las empresas. Es decir, se pide que se gestione la ayuda de una manera, pero la administración las da por otras ayudas. Entonces, cuando se tramitan, digamos, esas pérdidas de entidades, no se puede valorar de peor gestión o no, porque esto no era para premiar a nadie, era para ayudar por un problema que había habido con un volcán. Entonces las entidades tramitaron sus pérdidas. Entonces, ¿por qué unos la tramitaron mejor y otros peor? No lo sé, no llego hasta ahí. Lo que sí es verdad que hubo un preacuerdo entre las entidades para que cada uno siguiera una línea de gestión del trámite de esas ayudas, que más o menos todos lo hiciéramos de una manera muy parecida. Porque luego aparecen que unas tienen mucho más que otras u otros no tienen nada. Yo entiendo que fue un problema más bien de interpretación de la propia línea de ayuda que otra cosa. Ahora no se puede pedir nada porque la ayuda se tramitó, se gestionó y se dio. ¿Por qué algunas están afectadas? Yo entraría en cómo se tramitaron esas ayudas, no nada más. No ha habido ninguna rotura de un acuerdo previo de solidaridad en el sector. Hubo un acuerdo previo de que cada uno no se pasara de una solicitud que estuviera en una línea, que no se pasara nadie más o menos de una cantidad. Eso sí, fue previo y también incluso cuando las ayudas se aprobaron, habíamos entidades que aceptábamos un nuevo acuerdo entre las propias entidades. Unas no la aceptaron y otras sí la aceptamos, pero en general no se puede decir que no hubiera una intención de acuerdo, lo hubo, lo que unas entidades no las aceptaron, ya está, no podemos entrar en
en nada más. Unas entidades que salieron más beneficiadas no aceptaron ese reparto posterior, pero realmente habían cumplido el trámite de la ayuda. Nosotros somos, como medio de comunicación, los que recibimos información del Estado, del Gobierno de Canarias, Cabildo, Ayuntamiento, donde nos plantean y nos han planteado durante estos 3 años y tantos que llevamos después del volcán Vicente y Domingo que se ha cumplido con el sector platanero como uno de los grandes ayudados, entre comillas, ¿no? ¿Se sienten ustedes en ese marco? ¿Creen ustedes que ha sido uno de los espacios de mayor atención hacia las ayudas en La Palma o han sido desatendidos realmente en el sector por parte de las administraciones después del volcán? Digo porque es que, Vicente, si escuchamos a los del comercio, a los del turismo y a los de otros sectores, se ha sentido mucho más deflagrados que el sector platanero, por ejemplo, ¿no? Incluso dentro de la propia agricultura, habría quien diría que las flores, los aguacates, etcétera, no han tenido... Claro, el sector siempre está mucho más organizado, el sector platanero, ¿no? ¿Se sienten ustedes privilegiados, entre comillas, con perdón por la palabra, que significaría privilegiado con lo del volcán, hacia otros sectores o realmente el sector no se ha recibido lo que merecía? Yo sinceramente, yo como productor más que nada, creo que también las ayudas han venido. Vamos a ver, yo reconozco que han venido las ayudas, es verdad. Bien o mal repartidas, yo lo pongo en cuestión desde entrada. Yo creo que de entrada se dio mucho dinero. El sector platanero ha sido de los más que ha recibido, es cierto. No olvidemos que el mismo 21 solo pasaron 3 meses y ya teníamos mucho dinero en las cuentas. Todo hay que decirlo, se adelantó el seguro del viento. Yo pienso que con el sector platanero, por la influencia que tenía en el valle, lógicamente se iba a poner más el foco, eso también es el sentido común. Entiendo que sí, que se hicieron todos los esfuerzos por la administración de intentar abonarnos todo lo que pudiera, adelantarnos las ayudas. Los pagos fueron muy rápidos, pero no por lo buenos que fueran, sino que la emergencia permitía esos pagos rápidos. Hoy ya no te permiten esos pagos rápidos, hoy hay mucho más burocracia, hay más filtros, entonces no podemos valorar una situación de ahora como la de antes, pero sí es verdad que en ese momento de la erupción vinieron muchas ayudas para el plátano. No me puedo sentir desplazado porque es verdad. Ya después los pagos de ahí para adelante sería diferente, porque no nos olvidemos que los negocios de Portonao cerrados sin estar sepultados se les seguía ayudando. Entonces yo es que escucho a plataneros decir que no han recibido dinero, que no han recibido... Vamos a ver, yo digo que en el momento de la emergencia no nos podemos quejar. ¿Hubieron fallos? Sí. De hecho, claro que nos pusieron desaladoras. ¿Quién va a decir que no nos atendieron? Nos pusieron desaladoras, nos pusieron barcazas, nos tramitaron, nos adelantaron todas las ayudas posibles de habidas y por haber. No podemos decir que no, que quien diga esto, que unos fueron mejor pagados, otros peor. Yo no valoro eso, ni mucho menos, pero en la mayoría es verdad que fuimos los más privilegiados en el momento de la emergencia. Una vez pasó la emergencia, ya no se nos mira a todos por igual. Entiendo que unas pérdidas de rentas que tardan en venir, y empiezas y encima se reparten mal. Entendemos que no son las fórmulas. Nosotros, el sector platanero, se nos ha respetado la ayuda por 6, es verdad, pero también tenemos derecho un poco más porque nosotros esas explotaciones nos daban mucho más que eso y a día de hoy no tenemos explotación. Pero sí es verdad que con el resto y conociendo también los otros casos de otros sectores, entiendo que el sector platanero no es de los menos que nos podemos quejar. ¿Opina igual, Domingo? A ver, yo creo que es un tema muy personal de cada uno, ¿eh? A nivel global hubo ayudas, durante mucho tiempo se estuvo suministrando de agua gratis, sí creo que era así, en la zona del Remo. Se tramitaron los anticipos que estaban en el sector, realmente no vino más dinero, sino que se anticipó antes de tiempo. Se dieron en los cálculos de renta, que se dice que fueron superiores a lo que debieran haber sido, porque quizá por las prisas, por ayudar a la gente, se cometieron errores de cálculo y que ahora no sé si se tendrán que devolver o no, pero entiendo que dentro de aquella situación de nerviosismo y de ayudar rápido a la gente, es hasta de cierta manera normal que se cometieran errores. ¿Por qué? Porque había que compararlo con los ingresos o tenerlo en cuenta con respecto a los ingresos que estaba recibiendo la gente y los ingresos que vinieron por los plátanos del año siguiente al volcán fueron muy elevados por la falta de plátanos. Nadie podía pensar que aquellos precios iban a ocurrir. Yo creo que de manera general, global, me da la sensación que sí se ha ayudado al plátano. Yo no sé si más que a otros sectores, porque quizás muchas de esas ayudas estaban ya, es decir, las ayudas de POSEI muchas estaban, pero se siguieron manteniendo en el sector. Otros sectores quizás no tenían esas ayudas.
no entro. Pero sí es verdad que entra dentro de la casuística personal de cada uno, que si le han valorado, que si no le han valorado, que si pasó la carretera, que si no pasó la carretera. Sí es verdad que a nivel global esas ayudas, por lo menos en cuantía, eran elevados. ¿Qué ocurre? Como cuando algo es un dato medio, que en la media algunos están beneficiados y otros afectados. ¿Qué perspectivas de cierre tenemos de 2024 después de un 2023 que fue récord de producción y comercialización? Pero dramático en precios también, ¿no? Ajá. Hay que pensar que el año pasado, el 2023, fue un año extraordinario a nivel de producción por unas circunstancias básicamente climáticas, porque el sector ha debatido, lleva 2 años, poniendo sobre la mesa que si es por el incremento de plantaciones en otras islas, puede haber algo, puede haber una pequeña cantidad que se ha sumado, pero no tiene nada que ver con las grandes cuantías del incremento de kilos del año pasado en el sector, más de 50 millones de kilos más. Hay que pensar que este año ya el clima se ha ido, digamos, pareciendo más a la normalidad, aunque sigue siendo más cálido, y ya llevamos más de 30 millones de kilos menos que el año pasado. 30 millones de kilos menos, y con un incremento de precios en verde de más de 30 céntimos por kilo en la media del año. ¿Qué pasa? Que tenemos un periodo del primer semestre con precios muy elevados y a partir del verano hasta ahora muy bajos. Y pasa el mismo problema de las medias. Hay quien dirá que ¿dónde están esos 30 céntimos míos? Pues hay alguno que tendrá 40 hacia él y otros que tendrá 10. Depende de la parte del año donde plante. Donde ha estado. Pero la buena noticia es que todo el ruido que ha habido el año pasado y que está habiendo con el tema famoso del decreto, que nace por ese incremento de producción, vemos como ya este año llevamos 30 millones de kilos menos y un incremento de precios medios en el año de 30 céntimos en verde con respecto al año anterior. ¿Qué quiere decir? Que todo indica que nos aproximamos a un año normal. Ahí volvemos a grandes y pequeños. Es que en el sector, yo creo que no, en el sector platanero estamos en ese círculo constantemente. Por si los espectadores creo que están al tanto de la polémica última, ahora mismo lo más candente en el sector es el reparto de esa ayuda. Corríjame, 0,34 el POSEI, más o menos. Menos, ya ha ido bajando porque se han incrementado los kilos. Vale, 0,30, bueno, lo que fuere. Esa cantidad de dinero que es fija en el sector por kilo, en el sector platanero. Por cierto, hubo un tiempo de 0,50, ¿no? Si no recuerdo nunca. Cuando la OCM y estas cosas, ¿no? Pero no en POSEI. Cuando la regularización de las medias. Es que estábamos hoy debatiendo si era 0,34. No, sí, pero también con la ayuda al transporte y tal, llegaría un poquito más de 0,30, ¿no? Sí, con la ayuda del transporte. Ahora hablamos ya del transporte. Entonces, 0,30 y pico el POSEI. La PNL que se está debatiendo, y que está por ahí en ver si se aprueba o no, en qué momento estamos, es cómo repartir, hacer un reparto un poco más equitativo de ese. Porque claro, hay unos precios, como dice usted, en una parte del año, otros en otra, según qué zona de la isla o de las islas plante, y luego los nuevos productores, ¿no? Que también pudiera ser que estén afectando. Pero claro, ahí hay una clara división. O sea, creo que en el Senosprocan 4 OPP están por un lado y 2 OPP, Coplaca, una de ellas, está por el otro, ¿no? Las que no quieren que se toque lo actual y las que sí están por la labor de que esto se modifique, ¿cierto? Sí, más o menos. Están en posiciones distintas en esto, ¿no? Domingo y Vicente. Usted en Coplaca está con que esto se cambie. Vamos a ver, yo creo que hay que Domingo con las otras 4 OPP está porque se mantenga lo que tenemos. Creo que ni tanto tampoco. A ver, yo creo que hay más bien hay unas diferencias de porcentajes. Yo entiendo que hay que poner un techo, creo que estamos todos de acuerdo, hay que poner un techo. Eso creo que es todas las 6 OPP. Donde está es qué techo y la cantidad de años a revisar, ¿vale? Yo creo que ahí es donde más está la controversia. Entiendo yo por lo menos por lo que he oído. Yo, por ejemplo, personalmente creo que para mí 65 es muy poco. Lo digo sinceramente, pero yo soy uno más dentro de Coplaca. Si la mayoría manda, yo tengo que obedecer y defender lo que es la propuesta de Coplaca. Pues yo acepto 65 porque entiendo que tampoco es tan vinculante, pero yo diría que en 70, y creo que en Coplaca podremos llegar a ese entendimiento, de llegar a 70.000 kilos por hectárea, que sería unos 35.000 kilos por fanega. Creo que ahí incluso puede haber, si se nos plantea, creo que no vamos a tener diferencia. Y después está el tema de los años que dentro de Coplaca lo debatimos e incluso casi la mayoría decía de ir a 5 años de revisión.
para que no se nos colaran otras nuevas plantaciones. Entonces nosotros llegamos a un acuerdo entre Ocoplaca de que fueran 3. Entonces yo también obedezco al 3, tampoco le veo... Vicente, pero ahí se han unido ustedes a Sardina, ¿no? Que es de Gran Canaria. No, nosotros somos Coplaca. Sí, sí. ¿La otra OPP? Sí. ¿Quién es? No, es Agriten. Agriten es sí, con Sardina, ¿no? No, Agriten es Agriten. Tenerife. Vale, ¿donde hay muchos nuevos muchas nuevas plantaciones? No, es pequeña, una OPP... Es que resulta extraño, o sea, Coplaca... Que yo creo que esto no tiene nada que ver con grandes o pequeños. No, es que tiene nada que ver. En el otro está Cupalma, Europlátano y el resto de... Plataneros de Canarias y Llano Sardina. Con mucha afección en La Palma, ¿eh? Sí, bueno... Entendámonos en el mensaje. O sea, es rara la posición. Yo sinceramente es que no veo por qué no lleguemos a un acuerdo. Es que no lo veo tampoco tan dispar. Para resumir un poco la propuesta, ¿por qué se quiere hacer este cambio? Es lo primero que hay que preguntarse, ¿no? ¿Por qué se quiere hacer este cambio? Y surge del nerviosismo por las producciones elevadas del año 23. Todos no, una parte importante del sector decimos que eso no se debe a un incremento de superficie, sino que se debe a una situación puntual de climatología. Ya estamos viendo 30 millones de kilos menos, es decir, no hace falta armar una revolución por algo que es anormal. Eso es lo primero. Segundo, gran parte de las propuestas de la PNL las votamos al 100%. Por ejemplo, que las nuevas plantaciones, por lo menos durante un tiempo, no tuvieran derecho a ayuda. Eso ya soluciona las nuevas plantaciones. No hace falta hacer ninguna revolución más. Con esa ya las nuevas plantaciones quedan paradas. Esa es una. Esto afecta a lo de 2 o 3 años. Lo digo porque la otra parte está alegando que quiere alargar el periodo de históricos de la gente para que las nuevas plantaciones les cueste más entrar. Si ya estamos diciendo que están prohibidas, ¿para qué se quiere hacer eso? Alargar el periodo de histórico es hacer que fincas que estén mal por problemas. Todos los que vivimos en el mundo platanero sabemos de fulanito que lleva gente mayor, que en los últimos años la finca va a menos, no son capaces de soltar aquello, va a menos. Son fincas que luego, si se les alarga el periodo de recuperación, nunca más se van a recuperar. Porque actualmente cualquier que quiera entrar en una finca, o porque la quiera arrendar, atender o comprar, el sistema actual de 2 años hace que tarde 10 años en poner al día ayuda y producción. Es decir, actualmente ya es un proceso bastante lento. El pasar a 3 años de renovación da lugar a que sean 15, no 10. ¿Quién va a querer entrar en una finca que esté mal para que a los 15 años esté equiparado la ayuda? Ese sistema... ¿Pero realmente por eso se está frenando esta historia? ¿No sí, el de 2 a 3 años sí. No, eso es lo que ha provocado que no haya un acuerdo con la PNL. Sí. Bueno, ese es el elemento fundamental. Es el elemento fundamental y entonces los que estamos en la otra parte decimos alargar el periodo lo que hace es favorecer a los que se quieran jubilar en el sector, no a los que quieran entrar y renovar, el que quiere comprar, atender, lo que quiere es ver su resultado lo más rápido posible. Porque como cualquiera, si uno quiere entrar en una finca, atenderla o comprarla, necesita más o menos un tiempo de ver que lo que hace merece la pena, se mantiene. Entonces, todos los que estamos en la otra parte decimos que el alargamiento a 3 años a lo único que da lugar es a la degradación del sector, a la pérdida de superficie cultivable de plátanos y va en contra de las más elementales normas de productividad. Entonces, y luego, en el tope, como hemos hablado, de producción con ayuda por hectárea, vemos que estamos muy próximos. Todos pensamos que se debe llegar a un tope, pero el único elemento, y quiero dejarlo claro a toda la opinión pública, de discusión en este momento y de guerra sin cuartel que llevamos viviendo desde hace meses, porque el sector se puede partir en dos. Es decir, en este momento hay que pensar que hay una mayoría del sector que está diciendo que no. Entonces, la primera pregunta, ¿qué ocurre si el gobierno aprueba algo que una mayoría está diciendo que no? Pues que deja un sector partido en dos durante muchos años. Esto no va a ser de un día para otro y no, señor. Esto va a dar lugar a un enfrentamiento porque estamos acostumbrados a tomar las decisiones del sector por mayoría. No. Y provocar un cambio como este, con una mayoría que está diciendo que eso va en contra del sector, pues... Entonces, el único motivo es pasar de 2 a 3, nada más. Ese es el único elemento de guerra en este momento. Me da la sensación de que hay algo ahí que escondido, porque es que es imposible que eso sea lo que parece. Esta es la única cosa.
Bueno, será la causa, pero no el motivo real, Domingo. Sí, vamos a ver, yo creo que esa es la causa. Bueno, a será ver, la causa justificativa para algo más. hay que otra. pensar que lo que él dijo antes, se trata de poner una barrera a los últimos que han entrado al sector. Es decir, hay también un resentimiento de algunos frente a aquellos que han tratado de mejorar el sector en los últimos 5 o 6 años. Esos que están en ese circuito de pasar, de tratar de adaptar su producción, van a estar afectados con una norma que les alarga el periodo. Porque los nuevos, los que entren, ya desde que se les diga que ninguno nuevo puede tener derecho a ayuda, ya de esos no estamos hablando. Estamos hablando de todos aquellos que tal vez han comprado o arrendado los últimos 5 años, que esto les iba a afectar. Por lo tanto, los que están queriendo alargar el periodo están lanzando un misil directo frente a estos. Chicos, grandes, los que sea. No sé por qué, Domingo, siento que está usted en el punto de mira con esto. Hombre, claro, el punto de mira, sí. Claro, el punto de mira, todo el presidente de APROCAR está siempre en el punto de mira, da igual. ¿Usted coincide, Vicente, con las razones que explica Domingo? Yo sinceramente, yo no Vicente, veo cuidado yo que... sinceramente no veo tanta gravedad en los 3 años. Yo entiendo, pero hay una parte también que es a lo contrario. Hay fincas que fueron abandonadas, que el traspaso de padres a hijos, los hijos no pudieron estar allí para que el padre se hiciera a un lado, que sabemos muchos productores que son mayores que no se han dado a un lado, y el hijo quiso mejorar, incluso los hereditarios, y que no pudieron, y que la finca ya venía mal. Ese periodo de 3 años también le da al hijo tiempo de no perder tanto el histórico, y está en los últimos años, en el último año para recuperar el histórico. O sea, que con solvencia yo creo que hay casos que también lo entiendo a él, tiene razón, lleva razón lo que dice, es verdad, pero yo entiendo que no es tan importante para no llegar a un acuerdo. Es que si ya fuera planteamiento de Coplaca, de muchos, o algunos de nosotros que planteamos los 5 años por miedo que entraran otros productores. Está hablando usted de una división histórica en el sector. No, yo pienso que eso, para mí no sería división, yo no entiendo por qué se llama división, para mí se está sacando fuera de contexto. Yo creo que dentro de los acuerdos formales y de los que sí es verdad que beneficia el sector, está APROCAR, estamos todos de acuerdo, pero entendemos que tiene que generar debate, porque él es de una zona, yo soy de otra, y al final lo que tenemos que hacer es entendernos. Y entiendo que es verdad que la controversia va ahí, porque yo también tengo casos de fincas que he cogido en mal estado y que me va a costar mucho más recuperarlas. O sea, que totalmente tienen... Pero después tengo fincas que también estaban un poquito malas y esos 3 años también me dan un poquito más de oxígeno para yo mantener esos 3 años de cobro, ¿me entiendes? Usted disculpe que hay un montón de temas, el sector es muy grande y muchas cosas. Se nos va el tiempo. A ver, Marta, más cosas. Bueno, la ayuda al transporte, que justo lo comentábamos antes, nosotros hablamos que el POSEI eran unos 30 céntimos por kilo y otra parte es la ayuda al transporte. Pero con este tema también se genera una pregunta si es quién se lleva la ayuda al transporte. ¿Se la lleva el agricultor o se la lleva la cooperativa? ¿Llega al agricultor? Llega al agricultor. Hay quien nos ha dicho que no, ¿eh? Sí, pero ¿y dónde? Vamos a ver, en las cooperativas son transparentes. Cuando llega la hora de poner las cuentas, si el dinero está y no aparece allí, el dinero, y no solo es que llegue al agricultor, sino que las entidades lo anticipan con mucha antelación a que les llegue ese dinero. Es decir, incluso esa ayuda al transporte pues está ocasionando que las entidades lo adelanten hasta con un año de antelación. ¿Cuánto es el dinero de la ayuda al transporte? 8 céntimos, ¿no? Más o menos. 8 céntimos. Por lo menos, yo que sé, 7 céntimos. Dependiendo, ahí depende también de muchas cuestiones. Es 2/3 más o menos del transporte. Son 20... ¿Y todas las cooperativas de Canarias, La Palma, que ustedes conozcan, están haciendo la cuenta de entregarle eso al agricultor? A ver, si no la entregan... Para mí se tiene una cara rara, no sé. A ver, si no la entregan es porque están compitiendo muy bien. Quiero decir que al final todas las entidades compiten con todo el mundo. Nadie se lo puede guardar, porque si el que está al lado... Es cuando, recuerdan la época de las licencias, pasaba algo así, ¿no? Porque el agricultor es libre de irse de un lado a otro, ¿no? Claro, y notará esas diferencias. En la ayuda al transporte Vicente, ¿te has quedado extrañado cuando Marta hizo la pregunta? No, sí, tiene razón. Es que vamos a ver, hay cuestiones, o las das directas, en este caso a nosotros... Coplaca, ¿qué hace a través de sus productores? Coplaca ya se lo trae en el escandallo descontado ya. Entonces le da, claro, si te lo hay descontado, pues tú no tienes que pagarlo, lógicamente, ¿no? Entonces ya te queda para tu escandallo. Pero no hacen la cuenta de la abuela, descuentan que luego cuesta más, que no sé qué. No. Lo que viene, y Cupalma debe hacer lo mismo como PP, es que ellos al final van a tener que pagarle al productor. Ellos van a pagar el máximo que puedan al productor, por lo tanto esos 8 céntimos al final le va a quedar al productor. Vamos a poner un precio
en verde, 1 euro, que tuviéramos que pagar a lo mejor al productor, en vez de salir a 40, no saldría a 48 el escandallo, ¿no? Lógicamente. Pues ahora sale a 40. Es que al final todos tenemos que ponerlo. El escandallo, el escandallo viene a ser el coste de... El coste total de los costos de un kilo de plátano. De elaborar hasta llegar al mercado. ¿Qué cuánto está? Por una media entre 40 céntimos, más o menos. ¿Colocarlo en Península? Sí, más o menos. ¿Pero ya en el supermercado, se refiere usted? ¿O? No, llegar hasta el mercado, hasta donde se madura la fruta. Luego ya de ahí sale otra historia. De ahí sale otra historia. Ahora hablamos de eso, Vale. Por lo tanto, nos quedamos con que la ayuda de transporte llega al agricultor. Sí, llega. Claro. Bien, vale. Lo que sí hay duda, y vinimos Marta y yo debatiendo esto hoy, sobre esta otra versus rentabilidad, ayuda-rentabilidad, ¿no? O sea, habla usted de 40 céntimos. 40 céntimos colocarse... Llegar allí al madurador, al llegar a madurar la fruta. Ahí incluimos barco, todo, etcétera. Vale. Luego vemos esto en el supermercado, en cualquier supermercado, dependiendo de la época del año, en Península, en torno a 2 y largos, 3 euros el kilo de plátano de cara al consumidor. Bueno, depende de qué zona de Península y de qué tal. Sin embargo, luego aquí ustedes, agricultores, reciben... ¿Cuánto recibe un agricultor realmente, Domingo? ¿Cuánto recibe 0,30 aparte del POSEI, 0,7 aparte de la ayuda al transporte? ¿Cuánto es por su trabajo real, no por la ayuda? ¿Cuánto recibe un kilo de plátanos un agricultor? Hombre, una cosa es lo que depende del año, ¿no? Pero el agricultor deberá esperar por lo menos recibir con la ayuda... No. Por favor, Sin la ayuda. Ayudas aparte. Supongamos que no existiera Europa. Pues debiera recibir por lo menos 60, 70 céntimos. 60 céntimos sin ayuda. Sin ayuda debe recibirlo. O sea, esa sería la media anual de todos los agricultores de La Palma. En un año que no es malo. En un año... Eso es lo que debería para ser rentable y Lo que posible pasa- cultivar. lo que ha pasado el año que- lo que debería la hipótesis... A ver, el de año rentabilidad. pasado no han llegado a eso. ¿A cuánto Hay tuvimos el año años pasado? malos. Año pasado, por ejemplo, la media. Pero el anterior... El 22 fue muy bueno. 22 fue muy bueno. Hay que analizar el sector de una manera a largo plazo. Parte de los problemas que tiene el sector es porque es un sector que ha funcionado durante 30 años. Y entonces entra gente, pero no se va nadie. Yo lo entiendo, pero... Eso da lugar a que en momentos de buena climatología haya... Quiero que el espectador que no esté al tanto diario, que aquí estamos todos al tanto diario, entienda el sistema del sector. O sea, un agricultor, si no recibiera ningún tipo de ayuda, ni de transporte, ni de Europa, debería recibir en buena rentabilidad 60 céntimos por kilo. No, si no recibiera ayuda, tendría que recibir próximo a 1 euro. Sí. No, pero bueno, el mercado, ¿cómo responde el mercado? ¿Cuánto aporta el mercado? Le pregunto de otra manera, ¿cuánto aporta el mercado al plátano? ¿Cuánto recibe un agricultor cuando llega su plátano a la península? Pero es que eso no es... Eso es realmente... Es que yo te quiero pero es responder. surreal, no, vamos a ver. Es que a lo mejor yo entiendo que tiene que tener sensibilidad, ¿dónde está? Entiendo. Pero yo sinceramente, hoy, con los costos de vida que tenemos, sinceramente, con menos de 60 o 70 céntimos de media por productor, hay productores que el año pasado cobraron de media 20 y pico céntimos. Pero es que eso es lo que le estoy preguntando. De 20 y pico céntimos a 70, que él dice que en eso está lo cierto. Pero Vicente, ¿los 20 y pico céntimos está la ayuda? No, bien, sin ayuda. Bien. Sin A lo ayuda. que yo voy. Un agricultor recibe 20 y pico céntimos el año pasado, que fue un año malo de precios a partir de... No todo, de medio todo, año, pero bueno. Domingo, ¿no? Más o menos. A partir de medio año se estropeó el mercado. Este año es el que... Bien. de mitad de 20 y pico. Y luego estamos viendo el plátano en el mercado de Bilbao a 3 euros el kilo, o más. No, pero eso tampoco... ¿Esa cuenta nunca es así? O sea, es que, No, es que, echamos. a ver, hay presión. Eso es lo que dice la gente del precio justo, ¿no? Saben ustedes, esta plataforma bueno, que... Pero, a ver, lo normal, para sacar los números globales, un supermercado puede tener o ponerle de coste 60 o 70 céntimos. Es decir, si hay hoy un supermercado en Península, una cadena grande que esté poniendo 2,60, pues para poner 2,60 tiene que estar como mínimo comprando a 2 euros. Esos son los números. Y a partir de ahí... Pero hay más gente. Desde que usted entrega el plátano en el mercado... La maduración tiene unos costes también ¿Qué hay? bastante elevados. ¿Maduración? No, allí maduración y transporte, logística... ¿No hay y más luego- intermediarios? No. Es un sector en que apenas tiene intermediarios. La gran mayoría de las entidades contacta directamente. El Coplaca es una estructura que está desde productores cooperativas hasta los supermercados. Está todo Vale, dentro. Respóndame a esto. ¿Hay gente que gane más dinero que el agricultor menos el supermercado? Que lo entiendo. ¿Hay gente que gane de aquí a aquí más dinero que el agricultor en un kilo de plátano?
Vamos a ver, sinceramente, toda la cadena gana menos el productor. Más que o menos. No, todos ganan lo que tienen que ganar. Porque exacto. Es cierto. así. Todos ganan todo lo que tienen. El único que pierde, el que tiene el resorte, es el productor siempre. El agricultor. Claro, pero también te digo la verdad, es que ahora mismo nosotros estamos en ruina total, sinceramente. Pero también, si no mantienes el sistema y pagas a los empleados para que trabajen en la finca, y pagas a los empaquetados para que empaqueten la fruta, y pagas los fletes para que lleguen al mercado, y pagas la recesión y la maduración para que lleguen a los últimos lineales, el sistema no se O sea, estas cosas que pasaban antes de pagar porque la fruta se comercialice, ¿eso sigue existiendo? Claro, es que, a ver, empezamos en la finca. Si a este señor no se le envían los trabajadores y se les paga a los trabajadores, la fruta no sale. Si el empaquetado no le paga a los trabajadores, la fruta no sale. Si a los barcos no se les paga, no se embarca. Quiero decir, hay que pagarlo todo para que el producto llegue del productor al mercado. ¿Qué suele ocurrir? Que a veces el ponerlo allí da lugar a unos precios de mercado. ¿Por qué? Por exceso de kilos, porque la competencia banana está muy barata, o por otra fruta en que los precios no acompañan, y cuando todos esos gastos se pagan, que hay que pagarlos, porque si no se pagan, el producto no llega al final, se quedaría en la finca, o se quedaría en el muelle, pero hay que pagarlos todos. Se perdería derecho a ayuda, además, europea, ¿no? Al POSEI, al no comercializar. Claro, tienen que pasar todos esos pasos para que tenga ayuda del POSEI. Además. Es que si no, entonces, el sistema ha funcionado. Otra cosa es que es verdad que llevamos 2 años complicados, pero hay que analizar por qué han venido. Y todo debe volver a la normalidad. Debe volver, porque ya estamos viendo que este año hay 30 millones de kilos menos que el año anterior. Domingo, yo sé que le voy a decir de referencia el año 2023, pero que es el dato más actual que tenemos. Creo que también tenemos que hablar de uno de los temas más polémicos que rodean al sector del plátano, que es la pica. En 2023 el POSEI tenía una partida de 141 millones, la producción en Canarias fue 467 millones y la pica de 26,5 millones. Si hacemos los cálculos con las cifras que usted hablaba antes, nos sale 8 millones de euros que se tiran en esta pica. ¿De verdad no hay un destino más rentable? ¿No se trabaja en otras alternativas para poder prescindir de tirar este producto? Yo puedo hacer 2 comparaciones. Hay quien a veces no poda los árboles porque le da pena cortar una rama. O hay quien le deja 3 hijos a una mata porque le da pena quitarle 2 hijos a la mata. O hay quien va y está en el médico y el médico le dice, mira, te tengo que cortar un dedo porque si no pierdes la pierna. Me da pena cortarte el dedo, pero es que si no pierdes la pierna. Eso es lo que pasa con las picas. Las picas se utilizan en situaciones extraordinarias para que un mercado que está hundido no se hunda más. Si consideramos las picas que se llevan realizando en Canarias hace más de 70 años, no es algo nuevo. Si fuera malo, tan torpes no somos poco para llegar 70 años haciendo algo parecido. En los últimos 12, 14 años, la media de kilos picados anuales no llega ni al 2,5%, es decir, no es nada. Y permite que cuando un mercado está hundido, que no se hunda más. De hecho, aquí se trató de recuperar de manera fuerte hace unos 20 años, los agricultores tuvieron que pagar por enviar la fruta. Salían precios negativos. Es decir, para que pudieran cobrar la ayuda, tenían que embarcarse y quizá allá no cubrían costes. Las entidades les pidieron a los agricultores hasta 10 pesetas por kilo. Precios negativos. Entonces, lo que se trata es que si el precio está muy bajo, que no baje de ahí. Para eso son las picas. Entonces, no se puede hablar de que sea una pérdida. Todo lo contrario, gracias a esa poda, el resto de la estructura se mantiene y mantiene un precio mínimo. ¿Lo tiene normalizado Europa eso, Vicente? Sí, lo tiene. No hay ningún... No, de hecho, tiene permitido un 5% durante un periodo de tiempo. Estás tirando dinero al barranco, cosas así. No, 5%. Lo que sí es verdad que probablemente el sistema de las picas que tiene el plátano de Canarias es el sistema más organizado de todo el país. ¿Por qué? Porque lo toma el sector privado. Es decir, las organizaciones de productores se sientan en una mesa y dicen, oye, vamos a ver qué hacer, y con todos no se toman del todo bien. También ha habido polémicas con eso, ¿no? Ha habido polémicas con eso, Europlátano, Cupal... Siempre ha habido, porque los puntos de vista son diferentes. Pero se toma de una manera privada y relativamente rápido. Es decir, se podrá tomar mejor, peor, pero se toma relativamente rápido. Y a veces soluciona menos. La pregunta dice, oye, pero si se pica, ¿por qué el precio no sube o no? Cuando se pica no se pretenda que sube, sino que no siga bajando. Y si un precio sigue bajando, la conclusión a la que uno puede llegar en un momento determinado es que se picó poco, nada más.
Es decir, si un precio está en un nivel, pica y sigue bajando, es que se picó poco. Fue una decisión errónea en ese momento. Sí, ¿no? Yo creo que habría que profundizar en sí por qué existe la pica y por qué se produce la pica. Vamos a unos porcentajes, ¿no? Vamos a poner así a ojo de buen cubero por la cuenta de la abuela. El mercado, en épocas del año, quiere más y menos fruta. Y también, dependiendo de la cantidad y la calidad de la fruta, no olvidemos que puede haber golpes de calor, que se asa más la fruta, que es menos vendible, que aparece con más averías en el mercado. Esto es algo que tendría 2 programas para explicarlo, ¿no? Pero vamos a que sea en situación normal, en condiciones normales de mercado, como ahora, por ejemplo. Ahora estamos en unas condiciones de mercado que la media normal vendido en los últimos años, en estas épocas, por eso siempre septiembre, octubre y noviembre, siempre eran los mejores precios de referencia de todo el sector, que era el precio de las partes bajas. ¿Por qué? Porque ahí cuesta más al productor llegar a producir en esa época. Solo tienen el beneplácito los productores de la zona de costa. Entonces, ¿qué pasa? Que como solo tienen el beneplácito, esos productores, como son kilos acotados entre 6 millones, incluso hasta menos, vamos a poner un ratio entre 5 millones y medio, 6 millones y medio, que el mercado a día de hoy se está consumiendo cerca de 8 millones de kilos, asume 8 millones de kilos, quizás con un poco menos teníamos un mejor precio, pero casi también ahora se ve la realidad del mercado. Un mercado fresco, la fruta no está yendo con avería hacia el mercado, no se está acumulando esas cantidades porque incluso los días de fiesta han acompañado para los días de venta. O sea que hay un cóctel de muchos factores que hace que se condicione una buena venta. Y el tema es que con 6 millones y medio de kilos, incluso hasta con menos, el precio era súper bueno para los productores de la costa. Por eso siempre estaban las luchas del verano, que es donde más se acumulaba la fruta. En verano no le puedes meter al mercado más de 4 millones y medio, 5 pero millones. Que la pica siempre afecta a los mismos entonces, ¿no? Vamos a ver, en este caso, como lo que él apuntó de la subida de temperaturas, por eso ahí están los incrementos. Y yo pongo algo que a él se le pasó. El incremento de las producciones, si ahora mismo La Palma ha perdido 15 millones de kilos, hasta más, si ya pones dentro lo que es la reconstrucción de las fincas que no se pudieron plantar, que ya están plantadas, estamos en torno de que se ha perdido en La Palma 15 millones de kilos. Y los datos a día de hoy es que prácticamente estamos con los mismos datos del volcán. ¿Dónde se han incrementado las nuevas siembras en La Palma? Si estamos con menos territorio. Eso dice que las temperaturas, date cuenta que más o menos la media de ciclo de producción, estamos hablando entre partes altas y bajas, estamos en una media del ciclo de producción, son 7 meses. ¿Qué pasa? De 7 meses ha bajado a lo mejor a 5 meses y medio. Hay un 20% de incremento de producción por las temperaturas, que es un poco lo que él está hablando. Entonces, un poco esto es tan relativo. ¿Y por qué digo esto? Porque lo primero que tenemos que ver es que nosotros, ¿a dónde mandamos la fruta? A la maduración. Son cámaras, vamos a ponernos una cámara de maduración que te lleva a lo mejor, que te digo yo a ti, 20 camiones de fruta. Y si van en buenas condiciones y el mercado está alegre de venta, pues va sacando esa fruta a diario. Una vez la marca sube y nosotros no somos capaces de controlarla porque ya empiezan a acumular las averías, los cambios de temperatura, empieza a acumular la fruta dentro de las cámaras. Realmente el detallista final tiene un precio de cara al público, no te lo va a variar. Y nosotros seguimos acumulando fruta. Pero como dentro del sector no estamos de acuerdo y vamos en una misma línea, porque a lo mejor tú eres mejor vendedor que yo, o tú mantienes mejor fruta, o tienes mejores condiciones de vender que otros, porque al final no estamos todos unificados en eso, yo entiendo que esta semana que viene hay que mandar todo al mercado. Pero él ya entiende que él ya está viendo venir que va a tener dificultades para vender la fruta. Entonces se empieza a acumular la fruta cada vez más. ¿Y qué hacemos? Que tenemos tan saturadas las cámaras de maduración que ya la semana que viene, que está detrás, viene otro tanto de fruta. Ya llegas arrastrando 3 semanas de fruta anterior. Decía Marta, grande y pequeño. O sea, y por lo tanto, al final... En los tiempos del año tiene lo mismo. Los que plantan en la costa son más privilegiados que los que plantan en medianía. No ahora. Esto dice que ya no es igual, pero al final... El verano aquí bien, pero abajo el invierno... Bueno, siempre ha pasado, siempre. El plátano es un cultivo tropical que se da mejor en la costa que en medianía. Lo que pasa es que las medianías están produciendo ya en la misma época de la costa, por eso es que se están cruzando las producciones. Domingo, aquí en La Palma, Sodepal supongo que estará al tanto y de hecho le iba a preguntar si han formado también ustedes parte de esas conversaciones. Está buscando una alternativa para la pica del plátano, que es exportar a Emiratos Árabes el plátano a través de una empresa de Huelva que los liofiliza y bueno, darle como un destino en lugar de picarlo, que vaya a otros mercados.
Ustedes han formado parte de estas conversaciones, están al tanto. ¿Cuál es su posición al respecto? No, bueno, realmente aquí la estructura que hay para hablar este tipo de asuntos en conjunto es Hace Palma y no, hasta el momento no hemos hablado de esto. Las perspectivas son complejas, ese tipo de negocios. Hay que tener en cuenta que en todo lo que es industria del plátano, lo menos que vale es el producto. Si lo que se mete en una industria alimentaria, el producto que entra por la puerta para adentro no vale nada. O sea, hablamos de los costes de industrializar. Sí, ¿no? exacto. No, lo que quiero decir, las gamas, etcétera, etcétera, ¿no? Que lo que se compra para una industria alimentaria, el producto no vale nada. Es porque... O sea, ¿usted no confía en lo de que era Dubái o bueno, Emiratos Árabes. Es bastante complejo, es un proyecto bastante complejo. No le ve futuro. No puedo alegar nada más. Quiero decir que todos esos proyectos siempre se han quedado por el camino porque, primero, vuelvo a decir lo mismo, aquí no hay grandes producciones para hacer una industria alimentaria de un producto que puede que un año no tenga ni un kilo. Don Domingo, porque basta que tenga poca producción. Hablando de proyectos que se hagan por el camino, es que recuerdo el frutín del Cabildo precisamente, 2 millones y pico de euros no costó a los palmeros, en fin. Ahí, creo que está todavía ahí. Yo tengo algo que decir. Yo creo que si se produce así con los desperdicios y a nosotros no tenemos costos y nos deja alguna remuneración, yo creo que sí es factible. Está claro que desperdicios hay, plátanos que se pueden mandar a la industria, pero ya lo que él dice, restos, ¿no? O sea, si vamos a perder en vez de ganar, entiendo que no es factible. Es que al final esto es ganar y perder. No es un proyecto bonito y pintarlo bonito. O sea, es que digo que también nos vendieron en su época lo del frutín, por eso te digo, con 2 millones de euros para hacer papillas de plátano, para llevarlo a Murcia. Esos proyectos, vuelvo a decir lo mismo, solo pueden funcionar en lugares donde haya muchísima más producción que aquí, porque aquí los problemas de excedentes no se repiten siempre. Hay años que se repiten, hay años que no. Tener una estructura grande o un comprador para eso, para que esté meses o años sin venderle nada porque no lo tiene, es complicado, es complicado. Pero y si nos vamos más allá de la fruta en sí, otros provechos que se le pueden sacar al plátano, a la platanera, como puede ser la fibra textil, materiales biodegradables, sustituir el plástico. ¿No debería Canarias intentar liderar un poco esa segunda vida que se le da a la platanera para que al final el agricultor tenga más beneficios? Hay varios proyectos por ahí, pero se están haciendo, hemos visto. Yo entiendo que el sector no está en contra de eso, pero probablemente esos proyectos son más para el industrial que lo haga y compra el material y lo venda, que no para un agricultor, porque gran parte de esos restos se quedan en el campo y es materia orgánica para el agricultor. Para que le merezca llevar eso a un sitio, tiene que cobrar un precio. ¿Ese precio es rentable para la industria que compre eso? Difícil. Porque el agricultor convertirse en industria, ¿no? Porque el agricultor convertirse en industria, ¿no? Sí, puede hacerlo. Claro, son proyectos que... Lo digo por Valencia y por la naranja. Claro que sí, claro que sí. Sí, pero todos esos proyectos que suenan muy bien son más bien para el empresario o el agricultor que lo haga y se dedica a eso, pero no para nadie, ninguna entidad o cooperativa que se dedica a hacer eso. Sí, pero al final nadie lo hace, ¿no? Si no lo hace es porque no ha sido rentable. Es que Domingo, da la sensación, y permíteme, quizás por ignorancia, la pregunta, de que si un día Europa dice se acabó, estamos en un problema porque es que el agricultor no se ha movido de su espacio desde el punto de vista de somos agricultros, punto. No, pero es que si un día dice que se acabó, se acabó. Pero hay que entender de dónde viene todo esto. Europa está anunciando recortes. Nosotros, los productores musicales, nos reunieron hace poco en Promotur y nos han dicho fuera los fondos Next Generation, por ejemplo. Europa acaba de cargarse los fondos Next Generation. Pensando, digo, que igual un día, esperemos que no. Bueno, hay que decir que Trump está volviendo a querer poner aranceles. Y nosotros, las ayudas vienen de que estábamos en un mercado reservado. Digamos que al sector se le hizo crecer por un mercado reservado. Ya. Y el mercado dejó de estar reservado y de repente nos sueltan en el océano. Para nosotros vivir y competir en el océano, tenemos que tener esas ayudas. Porque si no, tendríamos que volver a los aranceles, cuestión que está volviendo a Estados Unidos. Dos cositas para cerrar. Parece que va a volver. Cositas para cerrar ya, vamos. Una pregunto yo, luego le pregunta Marta, y luego quiero hablar con el amigo Vicente una cosita al final. La ley de la cadena alimentaria, que yo sé que los amigos del Pecho Justo, que yo sé que a ustedes no les gusta mucho porque son alborotadores, pero están ahí insistiendo con que no han querido ustedes meterse en esto, no querían firmar contratos con supermercados, querían controlar el contrato semanal, del precio de la fruta, en fin, estas cosas. La ley de la cadena alimentaria no tiene
no tiene ningún fundamento económico. Eso es lo primero que hay que decir. No hay ninguna teoría económica agraria ni de comercio que soporte la ley de cadena. Es decir, no hay nada que diga que un producto que va al mercado tenga que ser comprado a un precio mínimo, porque así no funcionan las cosas. Es decir, nosotros, al haber evitado gran parte de la ley de cadena, hemos evitado indirectamente que se piquen millones de kilos de plátano. ¿Por qué? Porque si tuviéramos que cumplir la ley de cadena que tiene que cumplir el resto del Estado, hubiéramos tenido que picar el triple de lo que estamos picando, porque muchas producciones de esas no llegarían al precio de coste y lo teníamos que dejar aquí. Es decir, porque esto no funciona también con decir, no, es que me lo tienes que pagar a este precio de coste. No, tú dices, déjalo ahí. Lo he escuchado. El sector está más o menos unificado en este campo, Vicente. Sí. Pero este grupo que va por... Vamos a ver. Yo, sinceramente, ese grupo, aparte que yo los felicito por hablar. No pasa nada. A mí no me importa. En lo que no los felicito, en que cada cual le llevamos los plátanos a una entidad de plátanos. Igual que no los felicito en ese aspecto a ellos, ni a muchos productores que hablamos más de la cuenta. Yo hablé mucho en su día. Yo he intentado asesorarme, he intentado siempre ir de la mano con aquellos que creo que sepan más que yo, porque lo que no se puede hacer es decir cosas que no se saben y lo peor no es averiguarlas. Pero yo, aparte que apoyo a ese grupo, que creo que también nos está poniendo las pilas, aunque hagamos las cosas medianamente bien, también quieras o no, también es bueno que nos digan esos disparates. Pero hay muchas veces muchos disparates que nos hacen más daño que beneficio, a ver si tú me entiendes. Porque yo entiendo que si se conociera de antemano a través de a quien le entregan la fruta, que no nos olvidemos que el primer responsable de cómo va el sector somos los propios productores, y tengo que decirlo claro, yo como presidente de una entidad, ojalá se me presentara mañana en la cooperativa y me exigiera que pidiera un mejor precio para ellos, para nosotros los productores. Pero es que lo peor es que no te exigen, solo te exigen que le pongas la máxima categoría, aunque no la lleve, o el máximo promedio. Y yo entiendo que hay que exigir a nuestras entidades que se pongan de acuerdo unas con las otras. Y que la política de precios es defender un mejor precio en el mercado. Y cuando lleguemos al mercado, lleguemos más cogidos de la mano de lo que estamos. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que exigir nosotros los productores a nuestras entidades. ¿Me entiendes? Una entidad como nosotros, como Cupalma, como Cobay y otras entidades, no puede carecer de que los productores no nos exijan. Porque si nos exigen, van a ir donde nosotros hemos ido para enseñarles la realidad del mercado, cómo se comporta el mercado y por qué hacemos las picas y lo favorable que es hacer una pica, que es una herramienta que la estamos usando cuando la necesitemos, que ojalá no tengamos que necesitarla, pero es la realidad. Antes de terminar, yo quería preguntarle a Domingo una cosa que hablaba con Vicente antes de empezar la entrevista, que es, quería preguntarle cuántas marcas, nombres comerciales canarias hay en el mercado que compiten entre sí. Bueno, es un tema complejo, pero por hacer... Como todo. Hay 6 organizaciones de productores, pero probablemente haya más de 30, 40 empaquetados diferentes, haciendo muchas marcas diferentes. No sé, puede haber 40, 50 marcas. ¿Y compiten entre sí? Sí, todo el sector compite entre sí. Es que es difícil organizarse y ponerse de acuerdo. Claro. O sea, luego se tiene que sentar a ponerse de acuerdo. O sea, todo el sector compite entre sí y hasta miembros de las propias organizaciones de productores. Difícil. Un sistema, pero es que los agricultores también es lo que quieren, porque no es algo... Es decir, los agricultores son los primeros que si quisieran otra cosa lo podían pedir, pero no esto es precisamente... Esto que le voy a preguntar y cerramos a Juan Vicente no tiene mucho que ver con el plátano, o sí, en una parte. El otro día usted fue a Salvados, ¿no? Estuvo ahí en el programa Salvados. Esto no llega a más audiencia, pero espero que la gente que esté viéndonos obtenga una respuesta de una frase que usted dijo en ese programa, en la que dijo que no estaba muy de acuerdo y no compartía que toda la isla reciba el 60% de la renta por ayuda, ¿no? En fin. ¿Mantiene usted ese argumento? Yo mantengo en que nos tenían que haber diferenciado del 60% de la ayuda esa. ¿De los damnificados y de los...? Por supuesto. Yo no estoy en contra. Como todos de alguna forma, la isla, lo dije en Salvados también, pasa que ellos cortaron, hicieron los cortes que ellos quisieron, pero yo dije bien claro que toda la isla era afectada. Pero no han tirado de la oreja. Y yo era pero que es verdad. Yo soy consciente de que todos somos afectados. ¿Cómo que La Palma no es consciente
Es que es así. Lo que pasa es que tienen que diferenciarnos, aunque sea un 5%, un 10%, porque a nosotros, de alguna forma, los que nos vemos con todo sepultado y sin volver a reconstruir, que es imposible volver a reconstruir, pues quieras o no, te voy a poner un ejemplo de un familiar mío que la devolución de Hacienda fue una barbaridad, cuando realmente a mí no me daba ni a pagar Hacienda. Y a muchos más de nosotros que perdimos los negocios, perdimos nuestra finca. Y es un familiar mío que es afectado del Valle, por ejemplo, por decir así. O otro amigo cercano que no perdió nada y que hasta él lo dice que fue injusto. Yo no lo estoy diciendo yo creo que tengo mi opinión y es respetable, pero yo entiendo que tenían que habernos diferenciado de alguna forma. Que fuera legal o no fuera legal, pues no lo sé. Yo entiendo que la medida es buena para toda la isla, ¿cómo no? Ya lo sé. Y yo dije mucho. Yo, para mí, chapó la medida política que se sacó con eso. De hecho, pues, se está gobernando y yo para mí una jugada maestra del partido que estaba. Y además los felicito porque para mí al final esto es un juego. De una forma o de la otra, al final tenemos que ganar o perder y para eso también están ellos, para saber gestionar pues lo que es la política en sí, las estrategias para poder llegar, y entiendo que 60% es bueno para toda la isla, pero vuelvo y repito, tenía que habernos diferenciado a los afectados para no sentir esa pequeña discriminación al respecto, simplemente. Porque es que me decían, pero es que Vicente, que está constantemente pidiendo ayuda, el sector platanero defendiendo las ayudas, una ayuda que llega para toda La Palma, para que la economía se estabilice y no se paralice la isla, mayor o menormente afectados por el volcán, porque al final Barlovento sigue afectada por el volcán a nivel comercio. No, hay gente que no termina de entender. Bueno, ya que te juzguen por lo que tú estás hablando. Porque es que no es... Que te juzguen a ti por lo que estás hablando, que me juzguen a mí también. Es una cuestión de que la ayuda no ha llegado para salvar viviendas o salvar fincas. La ayuda llega a la renta, que es al final la actividad comercial. 80 millones de euros que se dio para La Palma de ayuda de renta. 80 millones de euros. De este 60%. De 60%. Eso está, anuales. Pero eso es bueno, de ¿no? gente que se ha empadronado aquí de otras islas aquí, que sabes que existe. Vicente, es bueno para La Palma esto, ¿no? Es bueno, pero vale, pero esos 80 millones durante 4 años, ¿cuánto dinero hace? Si se hubiera destinado a reconstrucción del valle, ¿cuánto se hubiera reconstruido? Que también se beneficiarían el resto de allá. También teníamos dinero, los mismos que teníamos dinero en el valle que perdimos, queríamos a gastar también allá en los comercios, en la construcción, en muchos aspectos. No me tires ahí porque yo ahí también tengo... ¿Allá se refiere usted a...? Sí, claro, al lado allá y aquí acá. Al lado allá. Que yo te digo la verdad, paradójicamente, donde más apoyo había en contra de eso la gente del norte, que me lo ha dicho a mí personalmente me lo ha dicho, dice... Es verdad, tenían que haberlos diferenciado. Yo lo digo claro, pero es que yo soy así, lo digo con todo el cariño del mundo. ¿No? Bueno. Esto no hay que porque forma polémica. Yo sé que a ti te gusta, pero está para eso. Domingo supongo que en ese mercado no se quiere meter, ¿no? No, yo entiendo que es lo que se pretende, echar una mano a toda la isla y ya está. Gracias a ambos por venir. Gracias a los dos. Gracias a ustedes. Gracias.